Bueno, vamos a ir al pasaje clave, que es Filemón 1:6. Filemón 1:6, y dice así: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Voy a repetir: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En resumen, es decir, para que la fe rinda el fruto esperado, es decir, que hay bienes que no hemos recibido por causa de que nuestra fe no ha sido eficaz. Podemos tener fe, tenemos fe para salvación, fuimos salvados, fuimos llamados, fuimos apartados para el Señor, pero puede haber áreas en nuestra vida que nuestra fe no está siendo eficaz. Y de eso te quiero hablar en este contexto. Titulé el tema de esta predica, precisamente se llama una fe eficaz. Ahora, desde mi punto de vista, esta carta tiene mucho contenido sobre la gracia, sobre lo que es verdaderamente la gracia. Trata de la exoneración del esclavo Onésimo. Resulta que Filemón, un ministro, un hijo de Dios, un cristiano, tenía un esclavo. En esa época, en la antigüedad, era normal que la gente tuviera esclavos, y los cristianos no era la excepción, tenían esclavos. Entonces Onésimo, el esclavo, al parecer había huido de la casa de Filemón, porque en el verso 15 dice: quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Algunos piensan esto, algunos otros, como dice el verso 12, dice: lo vuelvo a enviar a ti, le dice Pablo a Filemón. Y podría pensarse que Filemón había mandado a Onésimo con Pablo y lo estaba regresando. Dice: lo vuelvo a enviar a ti, en el verso 12. Sea cual sea la postura de que si Filemón huyó, si Onésimo, huyó de la casa de Filemón, o si Filemón lo envió para que le sirviera a Pablo, cualquiera de las dos, el punto era que Onésimo era un esclavo en esa época, y era un esclavo de cristiano. Ese es un punto importante que quiero que te grabes, porque vamos a ver más extensivamente esta parte. Ahora, Pablo escribe de su propia mano esta carta, y por eso algunos suponen que la delicadeza del tema era tal que Pablo la tuvo que escribir por su propia mano. No así con otros textos que Pablo que se le atribuyen a Pablo, no los escribió por su propia mano. En cambio, esta carta sí era una carta muy personal a Filemón. Ahora, quizá Pablo nunca se imaginó que esta carta fuese hecha pública. Ahora está en el canon de las Escrituras y fue puesta dentro de la Biblia. Quizá nunca se lo imaginó, pero bueno, en el corazón del Señor sí estaba, a pesar de que era una carta muy personal, dirigida a Filemón exclusivamente, pero ahora la tenemos nosotros y nos da una herramienta muy útil para entender lo que es la gracia, lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, dentro del contexto histórico, la esclavitud en ese tiempo, en los tiempos de Roma, en el antiguo Roma, o en el antiguo mundo, la esclavitud constituía un pilar muy importante para el crecimiento en la economía de las sociedades antiguas. Los esclavos eran captados principalmente en las guerras, eran recluidos, eran tomados de las ciudades de donde ellos habitaban originalmente. Terminaban siendo esclavos en el caso de los hombres, o las mujeres terminaban sirviendo en la servidumbre de las casas, o en el peor de los casos terminaban siendo prostituidas. En Roma, como dato, en ese tiempo los esclavos constituían alrededor de un tercio más o menos de la población, o algunos dicen que más. Es decir, eran millones de personas que estaban en la condición de esclavos. Un esclavo era como un objeto y estaba sujeto a los caprichos de su amo. Incluso por ahí te van a mostrar una imagen en pantalla. Vas a poder ver cómo a un esclavo se le etiquetaba, se le ponían un collar
y una placa aquí en ese collar, en el pecho, colgando, para que si lo identificara a alguien, si huía, ese esclavo pudiera ser llevado otra vez a su amo. Esa imagen que ves ahí, por ejemplo, era de alguien que decía, un amo que puso en esa placa, dice: retenedme para que no escape y devuélveme a mi dueño Vivencio en la zona de altar de Calixto. O sea, imagínate, es como un animalito que le pones aquí la placa, que si me pierdo, devuélveme a mi dueño. Bueno, una cosa así era la condición de un esclavo. Ahora, este estilo de vida diario que se vivía en esa época era totalmente aceptado, a tal grado incluso que existían estatutos legales contra la diserción, lo cual era muy penado, incluso hasta la muerte, en caso de que un esclavo quisiera escapar. Era lógico que muchos cristianos tuvieran esclavos, porque esa era la costumbre normal de aquella época, tal como en el caso de Filemón. O sea, Onésimo le pertenecía a Filemón, pero legalmente, no solamente por decir yo tengo este esclavo, no, la ley le respaldaba para que Onésimo permaneciera y le perteneciera a Filemón sin ningún derecho en la vida. Ahora, ¿quién era Filemón? Filemón, como dice en el verso 1 y 2 de la carta, vamos a estar leyendo mucho sobre la carta, tiene muy pocos versos. Filemón en el 1 y 2 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y luego en el verso 3 dice, en el verso 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4, por favor. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. En el verso 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y te brincas al 7 y dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí pon atención, es importante que entiendas que Filemón era un cristiano como tú y como yo, pero aparte de solamente ser un cristiano, era un líder. Él era un ministro que confortaba el corazón de los cristianos en esa época. Es decir, él caminaba bien en fe, daba buenos frutos, pero se presentó este detalle que aún tenía un esclavo viviendo en su casa. Y no creo que haya sido el único cristiano que tuviera esclavos, yo creo que había más. Entonces, pero justo después del verso 5, en el verso 6, que es el verso clave de esta predicación, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, Filemón se conducía bien en la fe, tenía frutos, pero aún con todo, veo que el Señor está haciendo crecerle aún más. El Señor no busca que solo tenga fe, no solo busca que tengas fe, sino que también que tu fe sea eficaz. Pablo mismo escribió en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si tú comparas Romanos 12:2 y Filemón 1:6, puedes notar una gran semejanza. En Filemón, Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Oye, que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y Romanos dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Qué significa? Hay un paralelismo en estos dos versos, pero el principio que los está rigiendo es exactamente el mismo, que tu fe cada vez sea más eficaz. Y de eso vamos a seguir hablando. Ahora analicemos un poco más lo que dio pie a la carta, que es el tema de Filemón.
sobre el esclavo Onésimo, y dice en el verso 10 al 16: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahí está la petición de Pablo, pidiéndole a Filemón que ya reciba a Onésimo de una manera diferente, es decir, ya no como esclavo, sino como hermano. En el verso 15 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces ese es el tema de la carta. Y la esclavitud en el día de hoy quizá ya es un tema que está penado, pero bueno, se da con la trata de blancas, con el abuso de los menores, con los trabajos forzados, en fin. Pero en lo general, la esclavitud en nuestro tiempo ya está penada. Pero cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me estaba hablando mucho de que la esclavitud en el fondo sí existe, sigue existiendo en la iglesia del Señor. Ahora, la definición de esclavitud en el diccionario dice: situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad, por ejercer un tercero sobre ella todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndola a condición de objeto. Es decir, es una persona que solamente está para recibir órdenes, una persona que solamente está para hacer, pero en ningún momento es dueño de sus decisiones, ni siquiera es dueño de su propio cuerpo. Ahora, pero ¿cómo es que la esclavitud permanece todavía en estos tiempos? En el contexto bíblico, la esclavitud surge en sí dentro de nuestros corazones, al darle un valor distinto a las personas. Repito, surge todavía en nuestros corazones al darle un valor distinto a las personas que nos rodean, que según Dios tienen, y de esto claramente adolecemos como cristianos en este tiempo. Es decir, Dios tiene un concepto para cada persona. Dios tiene un concepto para ti y para mí. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, ante los ojos de Dios tenemos un gran valor. El Señor nos aprecia, el Señor te aprecia, amigo, hermano. El Señor tiene un valor alto a tal grado que entregó su vida. Es decir, el valor que nosotros tenemos para el Señor lo puedes medir en la propia vida del Señor Jesucristo. Es decir, el valor que tenemos es su propia vida. Entonces, ¿por qué no habríamos nosotros de valorar de igual forma a nuestros semejantes? Porque el Señor Jesús también ha dejado en cada uno de nosotros un mandamiento santo. En Juan 15, 12, 13: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. También en otro texto dice, Mateo 22, 37, 40: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pausa. Ahora, Pablo hace uso de este mandamiento fundamental, el mayor mandamiento que tenemos: amar al Señor y amar a nuestros semejantes, y lo desborda en esta carta, a Filemón. Y en Filemón 1:15, 16 dice:
porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Recuerda que Onésimo era esclavo y Filemón lo seguía viendo como esclavo. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Entonces, la esclavitud, mi querido hermano, si bien en el pasado fue un asunto totalmente físico, con cadenas, quizá con grillos, o de una manera diferente, qué sé yo, pero en la actualidad tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos sobre las demás personas. No solo sobre las demás personas, sino sobre nosotros mismos, porque puede darse el caso que alguno de nosotros nos tengamos esclavizados a nosotros mismos. Pero bueno, ¿cómo es eso? Pensando que no somos nosotros lo que Dios dice que realmente somos. Y lo mismo aplica para las demás personas. Quizá tú puedes estar ahí con tu esposa, con tus hijos, y tienes un pleito muy difícil ahí en tu familia. Y resulta que tú, a lo mejor varón, tienes un concepto muy bajo de tu esposa, tienes un concepto muy bajo de tus hijas, o viceversa, la mujer tiene un concepto muy bajo de su marido y no lo baja de que no es responsable, de que no hace su labor. Entonces, de esa manera el Señor me habló a mí muy fuertemente, y creo que te habla también a ti, de que tú tienes que empezar a darle libertad a los que están a tu alrededor, de la manera en que Pablo le pidió a Filemón que le diera libertad a su esclavo Onésimo. Ahora, avanzamos. En el verso 8, dice Pablo, él goza de una posición espiritual, de lo cual le permitía darle una orden a Filemón, pero Pablo no lo hizo así. Dice en el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en el verso 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Observa esto, porque es importantísimo que la manera en que tú das libertad tiene que ser un asunto totalmente voluntario, de un anhelo propio, de un sentimiento totalmente, bueno, no sentimiento, sino más bien de un asunto voluntario. Así siempre han sido las transacciones en el reino de los cielos. Las cosas tienen mucho valor, las personas tienen mucho valor, pero siempre las cosas van a ser voluntarias. El Señor siempre ha aborrecido la esclavitud. Incluso en el Antiguo Testamento puedes ver leyes sobre la restitución. No podía prevalecer la esclavitud entre el pueblo de Dios, pero ciertamente Jesús dijo en algún momento que también éramos esclavos, y por eso en Juan 8, 31, 36 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, como podrás darte cuenta, el asunto de la esclavitud no es algo que necesariamente tenga que llevarse en tus manos o en tus pies. No necesariamente tiene que ver con la condición laboral en la que tú estás. No tiene que ver con la situación en tu casa o con tus vecinos. Tiene que ver con un asunto que nace de tu corazón. Pudiéramos, una parte de este tema tiene que ver mucho con la condición de tú como te sientes como hijo, de ser libre, de ser hijo de Dios. Pero la otra parte nos pone el Señor en la carta a Filemón como los esclavistas. Y ahí es donde yo me quiero meter. Nosotros podemos tener esa posición y tener a personas esclavizadas a tal grado que no crecen por causa de nosotros. En este contexto el Señor me habla y me hace la siguiente pregunta, te hace la siguiente pregunta: ¿a cuántos tengo esclavizados diciendo que no van a prosperar, pero que siempre van a ser iguales? ¿O a cuántos les he puesto etiquetas de fracasados, aún sabiendo que el Señor los quiere hacer prosperar, y yo he sido el obstáculo ante ese proceso que Dios tiene para ellos?
El Señor dice: no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justicia. Nuestras palabras tienen poder de cambiar a las personas. No tenemos que juzgar nosotros premeditadamente. Si una cosa he visto que el diablo hace y que le resulta muy efectivo, es siempre sembrar en las personas pensamientos de un falso juicio contra otra persona. Genera división. Los cristianos y los no cristianos hemos caído en esta trampa por un simple prejuicio que levantamos contra las personas. He visto claramente cómo en la iglesia nos gusta escuchar que nos bendigan, que somos libres, nos gustan las palabras de bendición, pero ¿qué pasa con el mandamiento de Cristo acerca de bendecir a los demás? Tengo muy claro esto y te lo comparto: que mi vida, mi familia, la iglesia, en mi trabajo, van a experimentar un crecimiento en el momento en que yo comience a verlos tal como Dios los ve, tal como Dios tiene un plan y un propósito para las personas que están a mi alrededor. Claramente puedo ver cómo también nuestra fe puede ser realmente eficaz al tratar a los demás como el Señor precisamente los trata. Entonces, las palabras que tú dices aquí tienen una función muy importante, pero no solo las palabras, porque las palabras con la fe tienen que ir juntas. Yo puedo decir palabras a nuestros semejantes, puedo decirles cosas bonitas a las personas, a mi familia, pero si no va acompañada en mi corazón con una certeza, con una fe, entonces poco eficaz va a ser lo que yo diga. La fe no consiste solamente en palabras, sino en una certeza de que las cosas que aún no son van a ser. Es decir, cuando tú estás orando por tus hijos, no solamente estás orando como repitiendo palabrerías. Tú estás creyendo que tus hijos van a salir adelante. Tú estás creyendo que tus hijos van a ser usados por la mano de Dios. Tú estás creyendo que tu marido va a ser levantado como líder en la casa. Tú estás creyendo que los que están a tu alrededor van a crecer. ¿Por qué? Porque tú eres el portador de esas palabras de vida. Pero no solamente tienes que tenerlas en tu mente y expresarlas, sino que también tienes que creerlo. Eso, mi querido hermano, hace la gran diferencia. Hace unos días estuvieron pasando un comercial hace unas semanas, y este comercial era dirigido a las chicas, a las mujeres, a las jovencitas, y les decía: ¿sabes qué? Tú tienes la decisión de cuándo embarazarte. Bueno, cuándo tener primero relaciones sexuales. Es tu decisión, nadie te tiene que estorbar. Tú tienes la decisión de cuándo embarazarte. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos la certeza que hay tiempos, y las relaciones sexuales se dan en el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, trae maldición a nuestra vida. Entonces, si la televisión lo está sacando, las jovencitas que lo están escuchando, cristianos y no cristianos, ¿tú crees que no van a ser influenciados por lo que está diciendo? Se van a empezar a creer un estilo de vida que no es conforme a las cosas de Dios, que no es lo que está mandando el Señor, pero se lo están creyendo. La palabra por sí sola tiene poder, sí, tiene influencia, sí, porque aquel que la escuche la entiende y si quiere la cree. Pero nosotros como cristianos creemos que lo que decimos va a producir un efecto, va a producir en el trasfondo, va a comenzar a generar una transformación en aquellos que nos están escuchando. Por eso digo, la fe, la palabra y la fe tienen que ir totalmente juntas. Y eso es algo que nos falla, mi querido hermano, porque queremos hacer uso de esto. Fíjate que Pablo, el nombre de Onésimo significa útil. Onésimo significa útil. ¿Cuántas veces el Señor no les ha cambiado el nombre a muchos? ¿Cómo te llamaría a ti el Señor? ¿Cómo te cambiaría el nombre? Tus papás te pusieron un nombre X, ¿no? A lo mejor porque tu abuelo se llamaba así, qué sé yo. Pero ¿cómo te llamaría a ti el Señor? Pablo le dice Onésimo, que significa útil. Y en uno de los versos, en el verso 11 en específico, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora
ahora a ti y a mí nos es útil. Y esto tiene que ver mucho con el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El diablo durante toda la vida, durante toda tu vida, logró de una manera efectiva que no creyésemos lo que realmente somos, y todavía lo sigue haciendo aunque seamos cristianos. Muchas veces los cristianos hacemos cómplices del diablo, creyendo un mal sobre las demás personas, no creyendo lo que Dios dice que las personas son. Allí es cuando tú y yo tenemos que hacer la diferencia y entender lo que Dios nos está hablando en este momento. Las estereotipamos y no las bajamos de fracasados, no los bajamos de adictos, de maldicientes. Quizá eso hagan, mi hermano, quizás se droguen, quizás se alcoholicen, quizá estén metidas en la prostitución, pero tú y yo tenemos que creer en nuestro corazón que estas personas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor también desea y quiere y cree que son diferentes. ¿Quién dice amén? Ahora, respecto a la identidad de las personas, yo he visto que son 3 personalidades las que influyen en nosotros. 1, primeramente es lo que Dios dice y cree de nosotros. 2, lo que el diablo cree y dice de nosotros. Y la tercera persona somos nosotros mismos, lo que nosotros creemos y decimos de las demás personas. En la iglesia se nos habla mucho sobre el uso de la palabra. Tú sabes que en nuestra lengua está la vida y la muerte, están en el poder de nuestra lengua. Muchas veces queremos hacer esto, pero lo hacemos a medias. Nos llega la palabra de Dios, nos dice, ¿sabes qué? Declara bendición sobre tus hijos, pero lo hacemos de una manera religiosa. ¿Sabes? Tienes que empezar a cambiar la perspectiva de tu vida, de cómo concebir la fe, de cómo concebir lo que Dios quiere que tú hagas con las demás personas. Yo creo fielmente que muchos a tu alrededor no han crecido, no porque no tengan la capacidad, sino porque tú y yo los tenemos a una manera de esclavos como Onésimo. Pablo le dijo, ¿sabes qué? Ya es tiempo que lo recibas no como esclavo, es tiempo que lo recibas como hermano. Y esa es la palabra, lo que Dios tiene para nosotros en este día. En el fondo, las personas, cuando tú les dices de una manera religiosa, oye, tú vas a ser un ganador, tú vas a terminar tu carrera, y en tu corazón tú no lo estás creyendo. Sabes, por ejemplo, tus hijos lo saben perfectamente. Saben perfectamente cuando tú les estás diciendo, les estás hablando con fe, cuando les estás hablando con un corazón dispuesto. Ellos lo saben. Y de la misma manera con las demás personas. Pablo hizo muy bien esto con Onésimo. Ya no le llama inútil, sino le llama útil. Pablo lo desesclaviza, le da libertad, le llama y creyó cómo realmente el Señor le llamaba a Onésimo. Pablo da un paso más y le propone el mismo reto a Filemón y le dice, no ya como esclavo lo mires, sino como más que esclavo, como hermano amado. Haz con las personas pues como quieres que hagan contigo. Concluyo. La esclavitud nunca estuvo en el corazón de Dios, pero el hecho de que permaneciera en la historia nos hace entender y nos enseña que es algo que el Señor nunca quiso. De hecho, el Señor Jesucristo fue a la cruz precisamente para darnos libertad de la esclavitud. Y respecto a nuestra condición, uno pensaría que es libre. E incluso nos jactamos de nuestra aparente libertad porque supuestamente tenemos dinero, supuestamente tenemos salud, tenemos estabilidad económica. Pero eso no es lo que representa verdaderamente la libertad. Basta con ver los tiempos que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, ahorita la situación del COVID-19. Todos y muchos en el mundo tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no tienen libertad, porque no tienen la certeza de lo que va a pasar el día de mañana. Tú y yo sabemos que mañana, si nosotros morimos, estaremos con Cristo eternamente y para siempre.
Nuestra vida en esta tierra no está segura por ninguno de los medios que poseas. Grábate esto: tu vida no está segura por ninguno de los medios que poseas. Nuestra vida está segura solamente en Cristo Jesús. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Si el Señor nos ama y nos llama hijos, entonces ¿por qué no habríamos nosotros de valorar de igual forma a nuestros semejantes? Quita el estereotipo de fracaso sobre tus semejantes. Yo no sé qué idea te hiciste con los que están a tu alrededor, pero sabes, estamos en la posición de Filemón. Perdona en tu corazón a quien te hizo algún daño, perdónalo. Y comienza a declarar vida sobre la persona, comienza a declarar bendición sobre las personas. Pero realmente créelo que el Señor quiere para las demás personas. Tienes que hacer libre a las personas en tu corazón primeramente. Para verlas crecer, tienes que hacerlas libre primero en tu corazón, y después vas a ver los frutos de tu fe. Pablo ya había hecho esto con Onésimo, lo declaró libre. Ahora era el turno de Filemón. No tenemos el registro de lo que pasó después, porque no hay una respuesta de Filemón en la Biblia. Y esto está muy interesante. En la casa platicábamos esto y nos deja en suspenso, pero nos da chance de ponernos en la posición de Filemón. Nos da chance de decir: ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías con Onésimo, el esclavo? Pero aprovechamos esta situación y pongámonos entonces en el lugar de Filemón, el esclavista. Y nos preguntamos 4 cosas. 1, ¿qué le dirías a Onésimo cuando llegue a tu presencia? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Como esclavo o como verdaderamente libre que el Señor hizo? Estas preguntas nos toca a nosotros responderlas, poniendo a los más cercanos en lugar de Onésimo. Chécate esto: porque Onésimo quizá pueda ser tu esposa, Onésimo quizá pueda ser tu hijo, pueda ser tu marido. Onésimo quizá pueda ser tus padres, tus hermanos, tus líderes, tus hijos en la fe. Puedan ser quizá tus trabajadores, puedan quizá ser un desconocido, o alguien que viene de otro país que está estereotipado, o alguien que a lo mejor fue delincuente en el pasado, pero de alguna manera tú te hiciste un concepto de él y no quitas ese concepto de tu mente. Porque muchas veces suceden los pleitos, las divisiones, los divorcios. Los hijos se van de la casa, entre muchas otras cosas. ¿Y por qué? Porque nos hacemos un estereotipo de las personas. Para que tu fe sea eficaz, necesitas dar libertad a los esclavos. Necesitas dar libertad a los esclavos en tu corazón. Necesitamos perdonar. Lewis dijo una frase y me encanta y no se me olvida. Dice: todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Nos corresponde a nosotros tener una fe conforme al Señor, y esta fe tiene que ver cómo Él los ve. Yo quiero que pienses en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, y velos y empieza a creer. A tu mente viene ahorita lo que el Señor quiere de ellos y cómo los ve el Señor ahora mismo. Es lo mismo que Pablo hizo con Filemón respecto a Onésimo. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tienes que cambiar el corazón, tienes que cambiar la manera de ver. A lo mejor se alcoholiza, a lo mejor tiene problemas sexuales, a lo mejor tiene problemas de drogadicción, y tú no lo bajas de drogadicto, no lo bajas de alcoholista, de borracho, no lo bajas, yo no sé qué haga. El punto aquí es que tú tienes que traspasar la barrera de lo que el mundo hace, y traspasar quiere decir tener una fe eficaz como Pablo lo está pidiendo, como el Señor te lo está pidiendo ahora. Que cambies el estereotipo que tienes en tu mente de tus hijos, que cambies el estereotipo de tus padres y empieces a creer y a declarar en ellos lo que el Señor quiere para ellos. Tú tienes que ser un transmisor, tienes que ser un embajador de lo que Dios tiene en esta tierra para ellos. Ellos van a empezar a creer exactamente en el momento en que tú empieces a creer también que ellos son lo que Dios dice que son.
Parece trabalenguas, pero quiero que entiendas esto. El Señor tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Sabes, los negocios, la prosperidad a nuestro alrededor depende de las relaciones, ¿no? Si tus relaciones son sanas, eso quiere decir que va a haber buena comunicación, va a haber buenos negocios. Y esto tiene que ver con esto. Si tú empiezas a levantar a los que están a tu alrededor en el asunto de los negocios, creyendo lo que Dios tiene para ellos, tú vas a prosperar también. Es decir, esto nos conviene a todos. Y esto es lo que el Señor tiene para ti. Y si tú estás viendo esta transmisión y no conoces al Señor, nunca le has entregado tu corazón al Señor, Él te ha estado buscando, tienes que creerlo. El Señor te ha estado buscando y ahora es el tiempo. Si tú quieres entregarle tu corazón al Señor, repite conmigo esta oración y repite. Di: Señor Jesús, cierra tus ojos. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú viniste a la tierra, que naciste virginalmente, fuiste a la cruz, moriste por mis pecados, resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida, sana mi alma, restaura toda mi vida. Yo te recibo. Tú eres mi único Dios, mi único Salvador. Amén. Llévate esto y quédate con esto. Quédate la tarea de empezar a declarar bendición sobre los que están a tu alrededor, pero no solamente de palabra, sino tienes que creerlo. Tienes que hacer los cambios en tu familia, tienes que hacer los cambios en tu negocio, tienes que hacer los cambios en la iglesia. No son lo que tú dices que ellos son, son lo que Dios dice que son. Señor Jesús, yo bendigo, Señor, a cada familia, porque yo creo que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de ellos. Yo creo, Señor, que tú los llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo creo, Señor, que tú tienes un plan para su vida, que los vas a llenar, Señor, de tu Espíritu Santo. Yo creo, Señor, que los jóvenes, que los varones, las mujeres, los jóvenes emprenden su carrera, terminan su carrera, que ellos son hombres y mujeres de bien, que mujeres y hombres que llevan tu palabra, que son usados por ti donde quiera que ellos van. Señor, yo bendigo a cada familia, bendigo a cada varón, a cada mujer, que tu presencia esté en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.